Paz de Cristo, Iglesia Redención, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien ustedes y sus familias también, hermanos. Estoy muy contento porque Dios ha sido muy bueno conmigo y con mi familia, hermanos. No me puedo quejar, gracias a Dios, a pesar de todo, ha sido muy bueno conmigo. Me es un placer saludarles, hermanos. Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de ver la luz de un día y de poder traer su palabra el día de hoy, esta pequeña enseñanza, hermanos. Y agradezco al pastor y a los líderes que nos dan la confianza de traer la palabra del Señor. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, líderes. Que Dios me los bendiga siempre. Estoy agradecido con Dios, hermanos, porque me puse a pensar el otro día, ¿dónde estuviera yo en esos momentos si Dios no me haya alcanzado? ¿Dónde haya estado yo si Dios no estuviera conmigo? O si yo no estuviera en los caminos del Señor. Agradezco a mis padres. Gracias, papá. Gracias, mamá. Porque sin ustedes me haya perdido. Gracias por instruirme en el camino del Señor. Gracias porque me enseñaron lo bueno y lo malo. Gracias por sus regaños, por sus exhortaciones. Gracias. Y también agradezco a mi esposa porque ella también me ayudó bastante. Ella me estorbaba en muchas cosas, en cosas que me estaban alejando de Dios. Amistades que tuve que dejar, hermanos, que no me llevaban a ningún lado. En Proverbios, hermanos, 10:8 dice: el de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va a camino de desastre. Y mi vida iba en camino de desastre. Pero yo no lo miraba de esa manera. Hasta ahora entendí. Y doy gracias a Dios porque puso a esas personas en mi vida, porque Dios tiene un propósito para mí. Amén. Gracias. Estoy muy agradecido por ello. Y nunca me imaginé, hermanos, que yo iba a venir un día a traer la palabra de Dios o que me iba a ser cristiano. Tengo un tío en México. Cuando tenía, me parece que 11 años, me dijo: ¿te vas a ir con tus papás a hacerte aleluya? Y yo no entendía, no sabía qué es lo que estaba hablando. Digo, aleluya. Dijo, sí, te vas a ir a hacer aleluya como tus papás. Yo le dije, no, pero yo le dije porque yo no sabía. Ahora entiendo a lo que él se refería. Y si Dios quiere un día que lo vuelva a ver, le voy a decir: ¿qué cree, tío? ¿Se acuerda cuando me dijo que sí iba a hacer aleluya? Y con gusto le voy a decir: ahora sí soy aleluya. Gloria a Dios por eso, hermanos. Hermanos, hoy quiero hablar acerca del tema, la bondad que tuvo David hacia Mefiboset. Si usted ha leído esta historia, a lo mejor sabe de lo que voy a hablar. Y si no, eso es una historia, hermanos, que me ha llamado la atención. Me gustó bastante. Incluso de esta historia podemos sacar diferentes temas para exponerlos. Amén. Pero hoy quiero hablar acerca de la bondad que tuvo David hacia Mefiboset. Amén, hermanos. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Si tiene su Biblia por ahí, hermanos, acompáñenme al segundo libro de Samuel, 9 al 1. Pero antes, ¿qué quiere decir bondad? Yo pienso que todos sabemos qué quiere decir bondad. Es algo muy simple. Bondad es cuando usted hace algo o hace un bien por alguien. Eso es ser bondadoso, eso es tener bondad, eso es ser bondad. El amable corazón de David hacia la casa de Saúl. David pregunta, hermanos: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Así dice, empieza preguntando David. En 2 de Samuel, hermanos, 7, David hace una pregunta. Dice: ¿qué puedo hacer para Dios? Y David propuso construir un templo para el Señor. También hace otra pregunta que deberíamos hacernos nosotros. ¿Qué puedo hacer
por los demás? ¿Qué puedo hacer por los demás? Al principio de cuando empezó la pandemia, hermanos, me nació en mi corazón a hacer algo por estas personas. Mis vecinos son hispanos, los de enfrente y los de al lado, pero los que me llamaban más la atención fueron unas señoras ya de avanzada edad, que al tiempo que las conocí me fui dando cuenta que ellas también son cristianas, pero ellas se congregan en otra iglesia. Entonces me fui y me presenté con ellas y en un papelito escribí mi nombre y mi número de teléfono y les dije, me presenté, ¿verdad? Y les di el papelito y les dije, por si necesitan algo, llámenme, ese es mi número de teléfono, estoy para servirles. Hermanos, yo honestamente siento que ese es mi don, mi talento, como dicen, el servir, el ser servicial. Siempre he sido así y me ha gustado servir en todo. A las cosas de Dios no puedo decirles no, a eso sí que no puedo decirles no. Pero le di mi papel a la hermana y sí, resulta que sí me ha hablado para, pues, pedirme un favores. Y se siente bien, hermanos, se siente bien. Pero eso me nació a mí hacerlo. Y solamente quería dar un ejemplo. Ahora le exhorto a usted, hermano, hermana, joven, si tú quieres hacer algo por alguien, hazle un favor. Haz algo sin que ellos te lo pidan. Y verás que Dios te va a bendecir y te sientes bien. Aparte de eso, te sientes muy bien porque hiciste algo bueno. Amén. La pregunta de David mostraba un gran amor, hermanos, porque Saúl se hizo a sí mismo enemigo de David. O sea, Saúl no quería para nada a David. Era costumbre, hermanos, que en aquellos días, para el rey de una nueva dinastía, matar a cualquiera que haya estado conectado con la dinastía anterior. Pero David, hermanos, él fue en contra de eso. Él no quería matar a nadie. Él solo quería bendecirlos. Él quería ayudarlos. Él quería mostrar la misericordia que Dios le mostró a él. Él quería mostrársela a alguien más. Y David hizo esto porque él recordaba la relación que tuvo con Jonatán. En 1 Samuel, hermanos, 20, del 12 al 15, ahí relata el por qué hicieron ese pacto. David y Jonatán eran muy, muy buenos amigos, hermanos. Se amaban tanto, se protegían mucho. A pesar de que Saúl no quería a David, Jonatán lo protegía y lo defendía. Sus acciones no solo, hermanos, se basaban en emociones, sino también se basaban en la promesa del pacto que habían hecho ellos dos. Vemos en la Biblia, en Samuel, hermanos, también que había un hombre llamado Siba. Este era un hombre siervo de la casa de Saúl. Y él fue el que le cuenta a David que aún quedaba un hijo, un descendiente de la familia de Saúl. Y eso lo vemos en 2 Samuel, capítulo 9, versículo 2 al 4. Y si me acompaña, y dice así, hermanos. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. O sea, eso significaba que estaba vivo todavía Mefiboset. Y estaba en Lodebar. ¿Y qué estaba haciendo allá? Estaba escondiéndose, hermanos. Hay una frase en el versículo que leímos, en el versículo 3, hay una frase clave para que entienda, así es una frase es clave
para entender la motivación que David tuvo al decir que quería hacer esto, y es misericordia de Dios. David quería mostrar a alguien la misma misericordia que Dios le había mostrado a él. Cuando nos enteramos de Mefiboset por primera vez, lo vemos en 2 de Samuel 4:4, hermanos. Y ahí nos dice que este hijo de Jonatán quedó lisiado de ambos pies a través o por un accidente que cuando escucharon que Saúl y Jonatán habían muerto en la batalla. Y dice así: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Jonatán y Saúl. Y su nodriza le tomó y huyó mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Y su nombre era Mefiboset. Vemos que aquí Mefiboset, un niño, creció muy bien, llevaba una vida bien, pero a los 5 años tuvo un accidente y perdió los pies. Un accidente a cualquiera le puede pasar, ¿verdad, hermanos? En este capítulo vemos que la nodriza lo tomó y huyó apresuradamente al escuchar de la muerte de Saúl y Jonatán. Pero ¿por qué huyó? La nodriza es, a nuestras palabras, la niñera o la sirvienta. Podemos decir que es uno de esos dos. Huyó porque ella temía por la vida de Mefiboset. Ella quiso salvar la vida de Mefiboset. Pero ella no sabía, hermanos, del pacto que había hecho David con Jonatán. Pero si lo vemos en un sentido político, David podía ver a Mefiboset como una amenaza o como un rival para él. Pero en 2 de Samuel 9:5, capítulo 9, versículos 5 al 6, vemos que no fue así, hermanos. Ahí vemos la bondad que tuvo David hacia Mefiboset. ¿Ven? Dice Samuel 9, 5 al 6. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Miel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Vemos que aquí Mefiboset aparece humildemente delante de David, ¿verdad? Yo me imagino, hermanos, a Mefiboset todo aterrorizado, con miedo, con pavor, con temor, al escuchar de que tocaron la puerta de la casa y preguntan por él. Y él se asusta, él ya piensa lo peor, porque él sabía que a lo mejor el rey le hablaba porque ya era su tiempo, lo iba a matar, ¿verdad? Pero en sí él no sabía lo que iba a venir. Pero más adelante vemos que lo que va a pasar, lo que iba a hacer David con Mefiboset. Mefiboset se sentía muy seguro, hermanos, mientras el rey no supiera de él. Vemos en 2 de Samuel, en el mismo capítulo 9, pero en el versículo 7 al 8, que David elimina los temores de Mefiboset. Y dice así: y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esas son las palabras de Mefiboset a David. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Un poco duro, ¿verdad? Pero así él se sentía así, Mefiboset. Estas palabras de no tengas temor eran crueles y sin sentido para Mefiboset, hermanos. A menos de que David le diera una razón para no temer. David, hermanos, vemos que prometió mostrar misericordia
a los descendientes de Jonatán. Y David cumplió su promesa a pesar de que Jonatán ya llevaba demasiado tiempo muerto. La Biblia nos dice, hermanos, que debemos pagar un mal por un bien. En Romanos 12:17, ahí podemos encontrar, nos hacen un mal y nosotros debemos pagar ¿con qué? Con un bien. David recibió el mal de Saúl, pero él no pagó el mal por mal. Él pagó un bien por un mal. Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes se atreverían a hacer un bien a alguien que le hizo un mal? Es una pregunta muy incómoda a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor muchos dirán, yo no, tú me haces eso, yo no te voy a perdonar, o yo no voy a hacer nada por ti, porque eso no se hace. Entre amigos eso no se hace. No, ¿verdad? Bueno, yo digo, si somos cristianos, hermanos, yo pienso que sí nos atreveríamos, ¿o no? Paz de Cristo. ¿Se acuerda que Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia? Mateo 5:7. Entendamos que David fue un varón conforme al corazón de Dios. Tuvo errores, claro, hermanos, como todos nosotros. ¿Quién no ha tenido errores? Todos hemos caído, todos hemos cometido errores, ¿verdad? Pero también tuvo David rasgos muy notorios al carácter de Dios. Y el tener misericordia hacia la casa de Saúl, ese fue uno de ellos. El cristiano, hermanos, el cristiano está llamado a ser misericordioso, porque él recibió misericordia. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido misericordia? Amén. Nosotros hemos recibido misericordia. Y nosotros también, hermanos, debemos dar esa misma misericordia a los demás. Amén. Es bíblico. Notamos que el corazón de David no había amargura, no había rencor, no había odio, no había nada de eso. Ese es el reflejo, hermanos, que Dios quiere que tengamos hacia las personas. Es difícil, pero no imposible. Amén. Así David, así como David no tuvo en su corazón amargura hacia la casa de Saúl, sino que solamente había amor en el corazón de Saúl. Mefiboseth, hermanos, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboseth no se sentía, hermanos, digno de semejante generosidad. No se sentía digno de recibir lo que David le estaba dando, le estaba regresando. Él se consideraba un perro muerto. En otras palabras, él se consideraba o se sentía una persona que no tenía valor e insignificante. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así a veces? Yo me he sentido así, hermanos. Me he sentido indigno, me he sentido que no valgo nada, me he sentido que mi vida no avanza, me he sentido que no he avanzado, he sentido a veces que por fallarle al Señor ya no tengo otra oportunidad. Pero la Biblia, hermanos, la Biblia es el mejor libro que se haya podido haber escrito en este mundo, porque la Biblia habla mucho tiene muchos versículos que nos llenan de esperanza, nos llenan de amor, nos llenan de fe, de amor, de paz y de felicidad. Y sé que yo soy un hijo de Dios y que Dios, al que sirvo, perdona multitudes de errores. Amén. Yo a veces me he sentido como Mefiboseth, hermanos, pero recuerdo que tengo un Padre que me ama y todo eso se me pasa. Todos esos años, hermanos, que pasó Mefiboseth en Lodebar, él vivió con miedo y en la pobreza, hicieron que Mefiboseth pensara que no valía
nada. En 2 de Samuel, hermanos, en el mismo capítulo 9, versículo 9 al 12, David da instrucciones a Siba. Aparte de devolverle a Mefiboset las tierras de su padre Saúl, también David le dio a siervos para que trabajasen la tierra. Vemos que el rey David le dice a Mefiboset que él comería todos los días de su vida a la mesa como si fuera uno de sus hijos. Wow. Me imagino la cara de Mefiboset, hermanos. Que él en un momento pensó que al haberle llamado mandar el rey, él pensó que iba a morir. Él pensó que lo iban a matar, pero no fue así. David no quiso eso. David solamente quiso tener misericordia, quiso bendecirlo. Amén. Tener una promesa así, hermanos, es casi increíble. Mefiboset moraba, hermanos, en la casa del rey, en Jerusalén. Y ya no tenía que esconderse del rey. Él ya vivía abiertamente entre el pueblo de Dios. Ya no más pobreza. Ahora tenía un gran privilegio delante del rey. Eso es lo que tenía ya Mefiboset. La gracia de David hacia Mefiboset es una imagen muy maravillosa, hermanos, de la gracia de Dios para nosotros. Nosotros somos Mefiboset, o en algún tiempo de nuestras vidas, nosotros fuimos Mefiboset, ¿verdad? Nos escondíamos, éramos pobres, débiles, cojos, temerosos antes de que nuestro rey viniera a nosotros. Estábamos separados de nuestro rey debido a nuestro pecado. Estábamos separados de nuestro rey debido a nuestras acciones deliberadas. Nos separamos de nuestro rey porque no le conocíamos ni a su amor por nosotros. Nuestro rey nos buscó antes de que nosotros le buscáramos a él. La bondad de nuestro Señor, de nuestro rey, es extendida a nosotros por el bien de otros. La bondad del rey se basa en un pacto. Debemos recibir la bondad del rey en humildad. El rey nos regresa lo que perdimos y nos regresa el doble, hermanos. Tenemos el privilegio de la provisión a la mesa del rey. Somos siervos del rey. Ahora, la honra del rey no quita inmediatamente, hermanos, todas nuestras debilidades y nuestras cojeras, pero sí nos da favor y estatus que sobrepasa el dolor y cambia nuestra manera de pensar de nosotros mismos. La gracia de David, hermanos, para Mefiboset es también un ejemplo para nosotros para servir, ministrar a otros. Nosotros también podemos ser David. Antes éramos Mefiboset, ahora somos David. Debemos bendecir a aquellos que nos maldicen. Debemos bendecir al menos afortunado, a los incapacitados. Debemos bendecir a otros cuando no lo merecen y bendecirlo aún más de lo que merecen. Amén. Debemos bendecir a otros por el bien de alguien más. Y por último, la más importante, hermanos, debemos mostrar la misma misericordia de Dios a otros, así como Dios muestra su misericordia hacia nosotros todas las mañanas. Amén. Hermanos, mi deseo es que Dios me los bendiga siempre, que Dios esté con ustedes. Ánimo, vamos hacia adelante. Somos una iglesia trabajadora, somos una iglesia de Cristo y vamos a conquistar nuevas tierras, nuevas almas. Tenemos que ganar nuevas almas para Cristo. Amén. Mi deseo es que mi Dios me los bendiga siempre, hermanos. Bendiciones.